La Biblia dice en Hebreo, en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No te va a obrar para bien tú andar de cualquier manera. No te va a obrar para bien hacer las cosas a tu manera. No. Lo que va a obrar para bien es cuando tú y yo somos capaces, bendito sea el nombre del Señor, de hacer la cosa como Dios manda. Cuando nosotros somos capaces de hacer la cosa como Dios manda, entonces todo lo que nosotros hagamos va a obrar para bien. Dios bendiga a Alejandro Cuevas también. Gracias por estar con nosotros, amado, en el nombre del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios? Pues sencillo, nos está hablando a nosotros de una sucesión de eventos, de una sucesión de cosas que se están dando en los días en que la iglesia apostólica estaba desarrollándose. Lo próximo que nosotros podemos ver, que los hermanos que eran esparcidos, primero vemos que pasan por donde, dice la Biblia, versículo número 19, dice aquí, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí podemos darnos cuenta que esta gente entendía, estaba bien cerrada en entender, ¿sí?, que la salvación que venía es efectivamente por causa de Jesucristo. Dios bendiga a mi familia, Alejandro Heredia también, bendito Dios. Ellos entendían que la predicación del evangelio solamente abarcaría a los discípulos, o sea, a la gente que estuviera cerca de Judea. A ellos se les olvidó lo que la palabra de Dios establece. La Biblia dice muy claramente: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos se sentaron, bendito Dios, a escuchar, a hacer el trabajo donde estaba cerca, donde estaba cómodo. Nosotros no podemos buscar una forma de predicar el evangelio de manera cómoda y de manera fácil. Nosotros tenemos que entender que tenemos una asignación del cielo en la cual nosotros tenemos que caminar hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. Que nosotros tenemos que andar y movernos en el ritmo en el que Dios quiere que nosotros nos movamos. ¿Por qué? Porque es importantísimo, como dijimos en un estudio pasado, seguir la instrucción del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, no hablando a nadie nada, nadie la palabra, sino solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se concentraron en que los judíos iban a ser los únicos a los cuales el evangelio les llegaría. Pero nada más lejos de la realidad. Usted se da cuenta que el Señor no estaba de acuerdo con esa postura, no estaba de acuerdo con esa situación, y entonces habla con bendito Dios, lo mueve a ellos empiezan a moverse, alabado sea el nombre de Jesús, pero en su ministración, en el mover de ellos, podemos darnos cuenta que Dios también estaba con ellos. A pesar de que ellos nada más estaban predicando el evangelio a los judíos, podemos darnos cuenta que a pesar de ellos, Dios estaba con esa persona. Y luego dice la Biblia, pero había entre ellos, oye esto, dice que entre esa misma persona había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mire qué interesante y qué poderoso es este asunto. Vemos acá donde la Biblia nos dice a nosotros que mientras unos se dedicaron a predicar, mire, Fenicia es lo que hoy conocemos como el Líbano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Antioquía se convirtió en el centro misionero, bendito Dios, mundial de aquella época. Entonces, vemos en la parte B, vemos que de ese mismo tópico nos vamos a concentrar en que nos habla de que algunos predicaron a los griegos y Dios los respaldó. Podemos darnos cuenta aquí tenemos dos cosas. Unos predican a los judíos y otros están predicando a los que son griegos. Y dice la Biblia que Dios respaldó a esta gente. Dice la Escritura aquí, vemos cómo Dios permitió, ¿verdad?, como le había comentado a los apóstoles, que el evangelio llegara a todo el mundo. Nosotros tenemos que ver eso, como de ese mismo grupo había uno que cuando entraron en Antioquía empezaron a predicar el evangelio.
Ellos no tuvieron miedo, ellos se armaron de valor, fueron gente que dijeron no, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. Aquí hay algo que salta a la atención, y es que dice la Biblia que habían de dos nacionalidades gente evangelizando a los griegos. Por un lado estaban varones de Chipre y de Cirene. ¿Qué era Chipre? Chipre era la ciudad de nacimiento de Bernabé, que más adelante lo vamos a estar mirando. Pero también Cirene, que correspondía a la parte del norte de África, es donde se encuentra aquel hombre que llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Simón el Cireneo. Podemos darnos cuenta cómo Dios tenía ese orden, cómo Dios se estaba glorificando de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, cómo Dios, mire, yo me imagino que lo que hizo ese Cireneo llegó hasta los confines de África. Por eso usted ve tanto africano sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ese Cireneo que vivía en el norte de África, posiblemente la experiencia que él tuvo cuando cargó la cruz de Cristo lo llevó a él a predicar por todas aquellas regiones. Vemos que Bernabé también, que es de Chipre, lo vamos a estar mirando ahora en un momento. Cuando nosotros miramos todo aquello, nosotros nos damos cuenta qué maravilloso es el Señor. Cómo el Señor hace que la palabra de Dios llegue tan lejos y llegue a los lugares que Él ha establecido. Podemos darnos cuenta otra cosa. Cuando Pilato crucifica a Jesús, Pilato puso un nombre como que Jesús era rey de los judíos. Pero si usted se da cuenta y usted analiza con mucho cuidado, también Él inscribió letras griegas. Desde allí, aunque Pilato no lo sabía, ya Pilato estaba anunciando que se les iba a predicar el evangelio también a los que no eran judíos. Y yo no sé si estoy hablando con gente que no es judía en esta hora, gente que entiende que ellos también son esas personas que no son judíos, pero que han sido alcanzados por medio de esa proclamación que con los brazos abiertos y escritos sobre su cabeza tenía el Señor Jesús, abriendo los brazos así a judíos, a griegos y a gentiles y a toda la faz de la tierra. Entonces yo quiero que usted y yo podamos ponernos en perspectiva y poder entender estas cosas. El verso 21, bendito Dios, donde estamos mirando, dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí hay un señalamiento muy claro, a que la mano del Señor estaba con ellos. Mire, a veces nosotros entendemos que todas las separaciones, bendito Dios, son del diablo. No. Aquí la Biblia dice que ellos llegan hasta Antioquía, pero entre los que llegan a Antioquía, un grupo de personas fueron y predicaron solo a los judíos, pero hubo un grupo de personas que se enfocó en alcanzar a los griegos, porque Dios es perfecto, porque nadie se le escapa a Dios, porque Dios tiene un propósito, porque cuando nadie te vio, Dios te vio, porque cuando nadie te quiso predicar, el Señor te predicó. Y de la misma manera, bendito Dios, que el Señor te alcanzó y que el Señor me alcanzó, así nosotros tenemos que alcanzar a otros. Bendecido sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que entender esta dinámica aquí. ¿Cómo es que ellos, dice que esos que fueron perseguidos predicaron a judíos y predicaron a griegos? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Que no hay raza que no podamos alcanzar, que no hay persona, que no hay impedimento, que no hay separación, bendito Dios, que no hay nacionalidad, que no hay idioma, bendito Dios, que no hay lugar a que nosotros no podamos hablarle la palabra del Señor. Eso no significa que todo el mundo se va a convertir, pero no es una excusa para nosotros no predicar. Si tú puedes, alaba la gloria del Señor en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi hermano y mi hermana que me está escuchando? Quiero decirte en el nombre del Señor, nosotros tenemos que enfocarnos. Y mientras tengamos oportunidad, testifiquemos y hablemos de diferentes personas el mensaje de Jesucristo. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Que la mano del Señor estaba con ellos. Lo que quiere decir que la aprobación y el poder de Dios estaban con esta gente, que no se fueron solamente a, bendito Dios, a los judíos. Ellos se fueron a los griegos. Quizá la gente difícil, nosotros estamos aquí, bendito Dios, y muchas veces queremos lo fácil, queremos lo mango bajito. Dios bendiga a Genara.